Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo A1 y hoy les hablaremos acerca de la Norma Internacional de Información Financiera número 13, denominada Medición del Valor Razonable. Los integrantes del grupo son Dina Sikai, Mildred Ralda, Eric de la Cruz, Irma Sonux, Verónica Sonux y su servidor José Morales. En esta presentación hablaremos acerca del objetivo y el alcance, la medición, las distintas definiciones y la aplicación a activos no financieros, y también mencionaremos algunos ejemplos. Ahora hablaremos acerca del objetivo, donde nos menciona que esta NIF define lo que es el valor razonable, pero también establece en una sola NIF un marco para la medición al valor razonable y la información que nosotros debemos de revelar. Esto quiere decir que el valor razonable es una medición basada en el mercado y no una medición específica de la entidad, que para algunos activos y pasivos puede estar disponible para aquellas transacciones de mercado observable y la información misma del mercado, pero también puede no estar disponible para aquellas transacciones de mercado observable y aquella información de dicho mercado. Más sin embargo, el objetivo principal es una medición al valor razonable. En ambos casos va a ser el mismo. Esto quiere decir que es estimar el precio al que tendría lugar en una transacción ordenada para vender el activo o transferir un pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de un mercado presente. La norma nos indica en el alcance que esta NIF será aplicable cuando otra lo requiera o cuando permita mediciones al valor razonable o información a revelar sobre las mediciones a dicho valor razonable, pero también nos dice que no se va a aplicar a las transacciones con pagos basados en acciones, transacciones de arrendamientos, mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, hablando acerca como el valor neto realizable de la NIF 2, también activos del plan medidos a valor razonable, inversiones en un plan de beneficios por retiros medidos a valor razonable y activos para lo que el importe recuperable es el valor razonable. Esta es la definición de la NIF 13. Decimos que el activo es el precio que se recibiría por la venta de un activo, y en cuanto al pasivo, es el precio que se pagaría por transferir el pasivo. Se centra en los activos y pasivos porque son un objeto principal de la medición en la contabilidad. Además, esta NIF se aplica a instrumentos de patrimonios propios de una entidad medido. Esta NIF se aplicará cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre estas mediciones. Tomando en cuenta el valor razonable, ya que esta NIF lo define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo. Y en cuanto a la transacción, se refiere en una transacción ordenada entre participantes del mercado. En la fecha de la medición, una medición del valor razonable requiere que una entidad determine ciertos elementos. Esta norma establece que una entidad debe medir el valor razonable de un activo o pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado usarían al fijar el precio de ese activo o de dicho pasivo. Esto significa que se deben considerar los supuestos que reflejen cómo actuarían los participantes del mercado en su propio interés económico. Para determinar estos supuestos no es necesario identificar participantes del mercado específico. Basta en su lugar que la entidad debe identificar las características generales que distinguen a los participantes del mercado, tomando en cuenta factores específicos relacionados con el activo o pasivo en cuestión, el mercado principal o más ventajoso donde se negociaría el activo o pasivo, o los participantes del mercado con los cuales la entidad realizaría una transacción en el mercado.
Según esta norma, el precio es el valor razonable de un activo o pasivo que se recibiría por su venta o pago por su transferencia en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso en la fecha de medición, considerando las condiciones actuales del mercado, es decir, un precio de salida. Este valor se determina independientemente de si el precio es directamente observable o se estima utilizando otra técnica de valoración. El precio de mercado principal, utilizado para medir el valor razonable, no se ajusta por los costos de transacción asociados con la venta o transferencia. Estos costos se contabilizan según la norma de contabilidad aplicable NIF. Los costos de transacción son específicos de cada transacción y varían según cómo se lleva a cabo la negociación del activo o pasivo. Es importante mencionar que los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Sin embargo, si la ubicación del activo es una característica relevante, por ejemplo una materia prima cotizada, el precio en el mercado principal se ajustará por los costos de transporte necesarios para llevar al activo desde su ubicación actual hasta ese mercado. A continuación, hablaremos sobre la aplicación a activos no financieros. Los activos no financieros son aquellos que tienen una naturaleza no monetaria, es decir, edificios, vehículos, infraestructura, maquinaria, inventarios, entre otros. Y la evaluación a valor razonable de un activo no financiero, los que ya mencionamos, considerará la capacidad del mercado para generar beneficios económicos al utilizar este activo en su máximo potencial o al venderlo a otro participante del mercado que lo utilizaría de la misma manera o de una mejor manera. Para llevar a cabo la medición del valor razonable de un activo no financiero, se debe considerar el máximo y mejor uso de los activos no financieros, dentro de los cuales hay 3 aspectos importantes. Primero, debe ser físicamente posible. Un uso que sea factible desde el punto de vista físico considerará las características tangibles, tales como la ubicación o el tamaño de la propiedad, para poder determinar o para que el mercado pueda determinar cuál es su valor. También debe ser legalmente permisible. Esto quiere decir que un uso que está legalmente autorizado o permisible considerará las restricciones legales sobre la utilización del activo, las cuales los participantes del mercado también las tendrán en cuenta al momento de establecer su valor, como por ejemplo las regulaciones de las zonas en donde están ubicadas las propiedades. Y finalmente, también debe ser financieramente factible. Esto quiere decir que la utilización del activo que sea física y legalmente posible genere ingresos o flujos de efectivo suficientes, teniendo en cuenta todos los costos asociados con la adaptación del equipo para ese propósito, del activo. Esto debe buscar siempre un rendimiento sobre la inversión que los participantes del mercado demandarían al momento de invertir en un activo destinado a un uso específico. También hablaremos sobre la premisa de valoración para activos no financieros, y la norma nos establece 2, que es la combinación con otros activos o utilizarlo de forma aislada. Para la combinación con otros activos, el valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo, suponiendo que se utilizaría con otros activos o con otros activos y pasivos, y que estos estarían disponibles para los participantes del mercado. Por el contrario, cuando es de la utilización de una forma aislada, el valor razonable del activo es el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo a participantes del mercado que lo utilizarían de forma independiente. En otras palabras, podemos decir que cuando evaluamos cuánto vale un activo como una casa o un negocio, debemos considerar si está siendo utilizado solo o en conjunto con otros activos o pasivos. A veces su valor es el mismo sin importar cómo se use, especialmente si este está generando ganancias. Pero otras veces su valor puede cambiar dependiendo de cómo se use en conjunto con otros activos. Por ejemplo, si una maquinaria se usa con otras maquinarias en una fábrica, su valor va a ser diferente. También utilizamos diferentes formas de calcular su valor, como mirar cuánto dinero podría generar en el futuro. Y en algunos casos incluso podemos asignar un valor aproximado cuando evaluamos un grupo de activos en conjunto, como por ejemplo un terreno que ya tiene una casa en ese terreno.
normas que se relacionan con la NIF 13. Por ejemplo, una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgo de mercado, como define la NIF 7, es decir, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo de moneda u otro riesgo de precio. Si la entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. También se permite que una entidad utilice la excepción a esta NIF para medir el valor razonable si la entidad proporciona información sobre esa base, sobre el grupo de activos financieros y pasivos financieros al personal clave de la gerencia, como lo define la NIF 24. La excepción también se aplicará solo a los activos financieros, pasivos financieros y otros contratos dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros, independientemente de si cumplen las definiciones de activos financieros o pasivos financieros en la NIF 32, instrumentos financieros. En la aplicación de la NIF 13 es algo diferente de otras normas contables. Esto se debe a que se aplica cuando otra NIF requiere o permite realizar mediciones del valor razonable o revelar información sobre esos cálculos. Sin embargo, existen algunas excepciones a la aplicación de la NIF 13. Tenemos transacciones con pagos basadas en acciones dentro del alcance de la NIF 2, operaciones del arrendamiento según la NIF 17 y mediciones que tienen algunas similitudes con el valor razonable, pero que no lo son. Por ejemplo, el valor neto realizable postulado en la NIF 2, existencias o el valor de uso en la NIF 36. Tenemos un ejemplo de la NIF 13. La empresa Inversiones Bustamante, Sociedad Anónima, adquiere en el 2 de enero del 2022 2.500 de acciones. Estos están disponibles para la venta. Tiene un costo de 100 quetzales cada una, siendo los gastos de compra de 1.500. El valor razonable el 31 de diciembre del 2022 fue de 281.680. El 31 de octubre del 2023 se venden las acciones por 301.397.60. Solución: nuestro precio de adquisición, ya que en nuestras acciones tenemos 2.500 multiplicado por 100 quetzales cada uno, más nuestro gasto de compra que es de 1.500, haciendo un total de 251.500. Nuestro valor en libras en el año 2022 es de 281.680, haciendo de 30.180. Nuestro precio de venta en el año 2023 asciende de 301.398. Para obtener nuestros resultados serían nuestra diferencia del año 2023 con el año 2022, haciendo un total de 49.898. Eso es nuestro resultado fiscal de la operación.